En los callejones de Galilea, un misterio dormía sin que nadie lo supiera. Ciertas puertas permanecen cerradas no por falta de fuerza, sino de autoridad. Esta llave de hierro no era un simple instrumento. Era la símbolo de algo eterno. Quien portaba la llave poseía autoridad absoluta sobre la entrada y la salida. El umbral era sagrado. No se cruzaba sin el permiso de quien guardaba la llave. Cada engranaje de hierro cedía lentamente ante el peso de la autoridad legítima. La puerta abierta no invitaba a todos, solo a quienes tenían autorización divina. El guardián no elegía por capricho. Abría o cerraba según la voluntad del Señor. Los maestros debatían sin cesar, pero la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. Las palabras antiguas prometían una llave que ningún hombre podría fabricar con hierro. En las noches galileas, los hombres buscaban señales. Ignoraban que la señal ya había llegado. Miles viajaron días enteros. Necesitaban escuchar algo que los escribas nunca les dijeron. No gritaba, no amenazaba, y sin embargo, nadie en aquella colina se atrevía a respirar. Sus palabras no eran doctrina humana. Llevaban el peso de una autoridad sobrenatural. Los guardianes del templo no toleraban una autoridad que no nacía de sus propias escuelas. Isaías lo escribió siglos antes. Alguien recibiría la llave de la casa de David. Caminaron días hacia el norte. Lo que se diría allí cambiaría la historia del mundo. Frente a la roca pagana, hizo la pregunta que nadie en Israel se había atrevido a formular. ¿Quién dices tú que soy yo? La pregunta más importante que un hombre puede responder. Díate va tu puido para enseñar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie se lo había enseñado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Palabras que ningún rabino había pronunciado. El hombre que horas antes no sabía quién era su maestro, ahora sostenía la autoridad eterna. Nadie entre ellos comprendía aún el peso total de lo que acababa de suceder. Los escribas trabajaban toda la noche. Debían encontrar el error. Pero no lo había. Jerusalén esperaba. La ciudad sagrada sería el escenario del acto final de este misterio. El templo era el corazón de Israel. Y su corazón latía con demasiado ruido comercial. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? La pregunta era una trampa. Su respuesta, una llave. ¡Él! Cada trampa que le tendían se convertía en la llave que abría una verdad más profunda. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Silencio total. En el huerto oscuro, cargó solo el peso de una puerta que solo él podía abrir. Yo soy. 2 palabras. Y una cohorte entera de soldados romanos cayó al suelo. Vinieron con armas y antorchas a arrestar a un hombre que se dejó arrestar por ellos. No lo capturaron. Él eligió cada paso de aquella noche con perfecta, divina libertad. El tribunal violaba sus propias leyes. Los jueces sabían que condenaban a un inocente. ¿Reconoces tu culpa? Casi. ¿Eres tú el Cristo? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre a la diestra del poder. ¡Ah! Rasgó sus vestiduras, sin saber que él mismo cumplía la profecía que intentaba destruir.
Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió toda la tierra. El cielo se oscurecía. La creación entera parecía contener el aliento ante lo que ocurría. El velo medía 20 metros de alto. Ningún hombre podría rasgarlo. Solo uno podía. De arriba abajo, el camino hacia Dios estaba abierto, sin sacerdotes, sin rituales, para todos. Algunos de aquellos sacerdotes creyeron ese día. El misterio se volvía evidente ante sus ojos. Roma selló la tumba con su máximo poder. Ignoraban que sellaban su propia derrota. 3 días y 3 noches. El mundo esperaba sin saber que esperaba la victoria más grande. El alba del tercer día llegó igual que todas las demás. Pero no era igual a ninguna. El sello de Roma se rompió en pedazos. Ninguna tumba, ningún poder podía mantenerlo adentro. Los lienzos estaban intactos. El cuerpo no había sido robado. Simplemente ya no era necesario. Vinieron a ungir un cadáver. Encontraron la tumba abierta y el mensajero de Dios adentro. Corrieron con el mayor secreto de la historia humana, ardiendo en sus pechos. ¡Pedro corrió! No. El hombre al que le habían dado las llaves del reino Corrió hacia el vacío. Entró y vio los lienzos. El texto dice que vio y creyó. Solo eso fue suficiente. La fe más poderosa no nace al ver maravillas, sino al encontrar el vacío donde estaba la muerte. Las puertas estaban cerradas por miedo. Los hombres de la llave se habían convertido en fugitivos. Las puertas cerradas no lo detuvieron. El que tiene las llaves de la muerte no necesita puertas. La llave ya no representaba solo una puerta. Representaba el destino de toda la humanidad. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Id, pues, y haced discípulos. De repente, un estruendo como de viento recio llenó toda la casa donde estaban reunidos. Lenguas de fuego sobre cada cabeza. La promesa del Padre llegó exactamente como fue anunciada. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria en las alturas! Cada nación escuchó las maravillas de Dios en su propia lengua materna. Babel se invertía. El pescador inseguro se convirtió en el primer portador público de la llave ante todas las naciones. Aquel día se añadieron como 3.000 personas al reino. La llave había abierto la puerta más grande. El agua del bautismo selló lo que la llave había abierto. Una nueva nación sin fronteras nacía. Rompían el pan de casa en casa. La iglesia no era un edificio. Era un pueblo vivo. El mismo hemos quedado 3 veces, ahora lo del Sanedrito. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. ¡Silencio! ¡Basta! ¡Cállate ahora mismo! ¿Es justo obedecer a vosotros antes que a Dios? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos callar. La persecución dispersó la iglesia. Y al dispersarla, sembró la fe en cada ciudad del imperio. En Antioquía, por primera vez, los seguidores recibieron un nombre nuevo: cristianos. Las rutas de Roma fueron construidas para el ejército. Dios las usó para el evangelio. Las mismas olas que el Maestro caminó, ahora llevaban sus mensajeros hasta los confines del mundo. Europa no sabía que aquella mañana su historia completa comenzaba a ser reescrita. Lidia, comerciante de púrpura, fue la primera europea cuyo corazón el Señor abrió. La primera iglesia europea nació al borde de un río sin nombre, con un puñado de mujeres. Medianoche en la prisión, azotados, encadenados, cantando. Algunos misterios no tienen explicación racional. No te hagas ningún mal.
Estamos todos aquí. Ningún prisionero se marchó. Solo las puertas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La idea es para ser salvo. Roma creía gobernar el mundo. Ignoraba que la fuerza más grande de la historia la acababa de entrar. Bajo Roma, en la oscuridad, la llave del reino alumbraba más que todos los templos del César. Algunos de los soldados de César creyeron también. La llave abría puertas en los corazones más endurecidos. No luchaban por su vida. Sabían que la llave del reino abría una puerta que ningún león podía cerrar. La sangre de los mártires fue la semilla de la Iglesia. Tertuliano lo escribió. La historia lo confirmó. En menos de 3 siglos, la fe que comenzó en una aldea galileana había transformado el mayor imperio. Constantino se arrodilló. El mismo trono que ordenó crucificar al maestro ahora se postraba ante él. Mientras el mundo se derrumbaba afuera, los monjes copiaban la palabra que lo reconstruiría todo. Salvete fratres mei. La llave llegó a los bosques del norte en forma de pergamino. Ningún pueblo quedó sin su oferta. Durante siglos, los constructores esculpieron la llave en piedra. La promesa de Cesarea, hecha arquitectura. De Galilea a todos los confines, la llave que se entregó al pescador alcanzó cada nación de la tierra. 2000 años después, la ciudad donde todo comenzó sigue siendo el centro espiritual del planeta. La cadena de la fe nunca se rompió. 2 milenios de persecución y no lograron cerrar la puerta. Los imperios nacieron y murieron. La llave permanece. La promesa no tiene fecha de vencimiento. Lo que Él abre, nadie cierra. Lo que Él cierra, nadie abre. La autoridad no tiene sucesor mortal. La misma aldea, la misma puerta, pero ya nada era igual. Había pasado la eternidad por esa calle. La puerta está abierta para quien quiera entrar. Esta fue siempre la intención, no un privilegio, sino una invitación. El fuego que abrió la primera iglesia no se ha extinguido. Sigue ardiendo en cada corazón que lo recibe. Todo comenzó aquí, en la aldea más humilde del mundo, con una llave y una promesa imposible. La fe se convirtió en historia. Y la historia demostró que ninguna puerta puede resistir al amor eterno.